Para escribir canciones, poemas o raps es muy importante leer poesía, pero hay tantos poemas, tantos autores y tantos libros que no sabemos por dónde empezar. Así que en este video te voy a recomendar varios poetas. Espero que tengas dónde anotar porque te voy a compartir una lista muy sabrosa. Hola panquecitos y panquecitas de chocolate, esta es la Panadería de Lufloro, un canal de poesía. Cuando me piden recomendaciones de poetas, yo siempre empiezo con los poetas extranucleares. En este video les voy a decir qué son los poetas extranucleares, además les voy a compartir varios poetas que yo creo que entran en esta categoría, así que vamos a ir intercalando poetas con mi explicación. Con ella todo, sin ella nada. ¿Para qué viajes, cielos, paisajes? ¿Qué importan soles en la jornada? ¿Qué más me da? La ciudad loca, la mar rizada, el valle plácido, la cima helada. Si ya conmigo mi amor no está, ¿qué más me da? Amado Nervo. Existen poetas que salen de un núcleo de exclusividad. Por lo regular, las personas que leen poesía constantemente, adquieren libros y conocen de poetas son los mismos poetas. Es decir, la poesía suele ser un género exclusivo para los mismos practicantes de la poesía. Críticos, estudiantes de literatura y personas que escriben poemas. Pero, como les digo, hay algunos poetas más conocidos que salen de este núcleo de exclusividad. Podría ser que en redes sociales el género que más se lee es la poesía, debido a la facilidad de compartir poemas o incluso fragmentos. También hay un auge de los poetas pop que más adelante voy a mencionar, pero en realidad la práctica cotidiana de la poesía no es tan común. Creí pasar mi tiempo amando y siendo amada. Comienzo a darme cuenta que lo pasé despedazando mientras era a mi vez despedazada. Claribel Alegría. Solemos leer más narrativa que poesía. Te invito a que hagas el siguiente experimento. Pregúntale a alguien que le guste leer cuántos libros de poesía lee al año. Después pregúntale cuántos libros de poesía ha comprado, cuántos de los libros que tiene en su casa son libros de poemas o cuál es su poemario favorito. A lo mejor le va a costar más trabajo responderte. Pero si le preguntas todo eso relacionado con la narrativa, principalmente con las novelas, no va a ser tan difícil. O también haz el siguiente sondeo. Revisa uno de esos videos verticales y cortos de personas que dicen estos son los 200 libros que leí esta última semana, estoy exagerando, y revisa cuántos de esos libros son de poesía. Quizás no hay ni uno solo porque la mayoría seguramente son de narrativa y son novelas. Entonces, ¿quién suele leer libros de poesía? ¿Quién compra más libros de poemas? Casi siempre somos los mismos poetas, nos leemos entre nosotros mismos, pero, hay otros poetas como los que te estoy presentando aquí que tuvieron un interés más allá del núcleo de exclusividad poética. Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo y además está lejos, vos estás a mi lado. Ahora mismo estoy triste y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos. Y qué suerte, te quiero. Mario Benedetti. Al menos de que hayamos nacido en una familia muy letrada, aristocrática, donde nuestro papá se sentaba en el sofá fumando su pipa y a la luz de la fogata leía poesía, o seamos hijos de profesores o de escritores, en la mayoría de los casos las personas que escriben poesía iniciamos leyendo a estos poetas extranucleares, fueron nuestras primeras lecturas. Es posible que los primeros poetas que disfrutamos y fueron nuestras figuras iniciales hayan sido nombres más conocidos como Jaime Sabines, Alejandra Pizarnik, Mario Benedetti. Ojo, y si alguien de aquí tuvo la fortuna de conocer a otros poetas extranucleares en sus primeras etapas como poeta, repito, en sus primeras etapas, son excepciones a esta tendencia, pero no significa que seamos mejores porque desde nuestros 15 años ya conocíamos poesía rusa, por ejemplo. Soy una cicatriz que ya no existe, un beso ya lavado por el tiempo, un amor y otro amor que ya enterraste, pero estás en mis manos y me tienes, y en tus manos estoy, brasa, ceniza, para secar tus lágrimas que lloro.
Jaime Sabines. Con los poetas extranucleares ocurre un fenómeno muy curioso cuando te involucras en el mundo de la poesía. A esto yo le llamo el ciclo del refinamiento y te lo voy a explicar. Primera etapa, la idolatría. Descubres a uno de estos poetas extranucleares, te maravilla, te fascina, lo lees, lo relees, te vuelves un gran fan y comienzas a escribir tus primeros poemas que serán una copia de ese poeta que admiras mucho. Segunda etapa, abjuración. Quizás después de algunas semanas o meses o años vas a empezar a descubrir a más poetas, te vas a empezar a interesar más por la poesía, entonces surgirán otras obras, otros autores y otros libros que te interesen y quizás digas: ay no, Benedetti es muy cursi, Sabines es muy anticuado, Amado Nervo es bastante básico, pero no te hagas, seguramente los leíste al inicio aunque ahora te dé pena. Tercera etapa, la renuncia. La manera de ingresar a los núcleos de exclusividad poética es renunciando a esos poetas extranucleares. Entonces vas a empezar a hacer comentarios como: yo solamente leo lo último de la poesía rumana y checa. Ahora estoy leyendo a los poetas mozárabes, por cierto, en su idioma original. Mi romanticismo favorito es el alemán, naturalmente, pero el inglés también tiene lo suyo, bla 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 bla. Y vas a rematar con el clásico: solo las personas que no tienen tanta sensibilidad poética y gusto lírico como el mío leen a Pizarnik o a Benedetti. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Alejandra Pizarnik. Pero hay una cuarta etapa, esta es opcional, no les pasa a todos los poetas, que es la etapa del reconcilio. Es decir, después de haber hecho un largo viaje por la poesía, con otros ojos y con otro gusto, regresamos a estos poetas extranucleares y los podemos valorar de una forma más auténtica y también crítica. Y tal vez en esta nueva etapa de humildad puedas decir: pues sí me gustan algunos poemas de Federico García Lorca. Fíjate que Gustavo Adolfo Bécquer tenía lo suyo, vale la pena leerlo. Dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes sus latidos. Eso no es corazón, es una máquina que al compás que se mueve hace ruido. Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora, es muy importante matizar algunos puntos sobre los poetas extranucleares. Número 1, este tipo de poetas van a variar según el idioma. Este libro es la poesía completa de Paulo Leminski, poeta brasileño. Obviamente escribía en portugués. Y en el año 2013 se vendieron 170,000 ejemplares de su obra. Que un poeta venda 170,000 ejemplares de su libro de poesía es una cantidad enorme. Y aunque hay otros poetas más famosos en Brasil, Paulo Leminski se volvió un poeta extranuclear, un poeta que interesaba más allá de los núcleos de exclusividad poética. Luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. León Felipe. Número 2. Los poetas extranucleares también cambian dependiendo la tradición y la geografía. Se dice que en la Rusia del siglo XIX las personas de allá se sabían poemas de memoria de Alexander Pushkin. Su obra poética era muy leída y muy conocida. Por su parte, en Francia, Charles Baudelaire, un poeta que yo recomiendo mucho, también a finales del siglo XIX y principios del XX, era bastante famoso y popular. Y quizás sigue siendo uno de los poetas más famosos de su país. Su libro, Las Flores del Mal, un libro de poemas, es uno de los más conocidos a nivel mundial. De hecho, la figura del rebelde, del bohemio, del rockero, del punqueto, las personas que están en contra del sistema, tienen un origen en este libro de poesía y en esta postura ante la sociedad. Y en cuanto a la geografía, así como en México, por ejemplo, es muy leído y conocido Jaime Sabines, en Guatemala, El Salvador, Chile, Venezuela, Paraguay, Cuba, etc. deben también tener a su poeta extranuclear. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo.
Te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Pablo Neruda. Número 3. Los poetas extranucleares también se modifican dependiendo la época. En su tiempo, Amado Nervo era un poeta muy leído, reconocido y celebrado. Algunas décadas después pasó lo mismo con Jaime Sabines y Mario Benedetti, quienes tuvieron su momento de auge. Estos tres poetas ofrecían lecturas a las que concurría mucha gente y de hecho una de las más famosas lecturas fue la de Jaime Sabines en el Palacio de Bellas Artes aquí en México. Y quizás ahora Alejandra Pizarnik empiece a tener un mayor público e interés y se vendan más sus poemarios que los de Amado Nervo, Benedetti y Sabines. Y tal vez en algunos años, yo espero que dentro de muy poco, la poeta Piedad Bonet, autora colombiana, empiece a ganar más y más lectores. Tu boca viene a mí, solo tu boca, viene volando, libélula de sangre llamarada, que enciende esta mi noche de ceniza. Toda la sal del mar habita en ella, todo el rumor del mar, toda la espuma, boca para los besos dibujada, donde duerme tu lengua tentadora. Piedad Bonet. Número 4. Yo creo que poeta extranuclear no necesariamente es lo mismo que poeta famoso. En México, por ejemplo, el nombre de Octavio Paz resuena por todas partes. Sabemos que fue un poeta mexicano importantísimo que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Pero en realidad quienes leen la poesía de Octavio Paz suelen ser personas del mismo nicho. Si yo le pregunto a un tío quién fue Octavio Paz y quién fue Amado Nervo, seguramente él sabrá que ambos fueron poetas, pero si le pregunto que me diga un poema de Paz y un poema de Nervo, tal vez no me pueda mencionar ni un solo poema de Paz y a lo mejor hasta se sabe un poema de Amado Nervo de memoria. O sea, un poeta famoso puede serlo no solo por su obra, sino por muchos factores. Yo soy poeta, algunas personas ya me identifican en redes sociales, tengo hasta ahora 9 libros de poesía publicados, pero para nada me considero un poeta extranuclear, más bien me he dado a conocer como difusor de la poesía y no como poeta. De todos modos, si les interesa adquirir mi libro de poesía, mándenme un mensaje a cualquier red social y allí me pongo en contacto con ustedes. Quise mirar el mundo con tus ojos, ilusionados, nuevos, verdes en su fondo como la primavera. Entré en tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas. Y fuiste tú la que acabaste viendo el fracaso del mundo con las mías. Ángel González. Tampoco me considero un poeta pop y esto me lleva al número 5. Desde mi punto de vista, no es lo mismo poeta extranuclear que poeta pop. En la actualidad, el poeta pop difunde su obra por internet, tiene seguidores, hace giras, se toma la foto, comparte sus versos en línea y sus poemas suelen tener un estilo directo. Pero hay una gran diferencia entre el poeta extranuclear y el poeta pop, el tipo de público. Jaime Sabines, por ejemplo, puede ser leído por el nicho intelectual, poetas, escritores, académicos, críticos intelectuales, y también por el casi inexistente nicho de verdaderos lectores de poesía y por el nicho de lectores ocasionales o que comienzan con sus primeras lecturas poéticas, mientras que los seguidores del poeta pop son casi siempre esos, seguidores de sus redes sociales. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Federico García Lorca. Número 6. Hay poetas extranucleares One Hit Wonder, o sea que se volvieron famosos por uno solo de sus poemas. Tal es el caso en México del Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, y yo creo que cada país ha de tener su poeta One Hit Wonder, e incluso los poetas que compusieron el himno nacional en el siglo XIX,
casi siempre son conocidos por esa única composición. Y aquí también podemos hablar de poetas extranucleares que son conocidos sobre todo por un libro, aunque hayan publicado muchos. Esto es muy parecido a los músicos. Hay músicos que se vuelven muy famosos por toda su obra, otros que son famosos sobre todo por un disco y otros que son famosos nada más por una canción. Pero en el caso de un libro de poesía muy famoso sería el de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Neruda escribió muchos otros libros, pero por este de los 20 poemas de amor es que se convirtió en un poeta extranuclear. Y número 7, considero que hay poetas extranucleares con menor difusión, pero que sí son leídos más allá de los núcleos de exclusividad poética. Eso fue lo que quizás le pasó a Alejandra Pizarnik, y poetas como Cristina Peri Rossi o Idea Vilariño comienzan a ser ahora poetas extranucleares, aunque quizás en este momento, por lo menos en México, Mario Benedetti siga siendo un poeta más conocido que estas autoras. Todo es muy simple y mucho más simple, y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Idea Vilariño. Tengo que reiterar que el concepto de poeta extranuclear no existe en la crítica literaria. Es más bien un término que yo propongo para estudiar este fenómeno y también para hablar de estos poetas. Sobre todo esta categoría a mí me sirve para que ustedes, pancitos y pancitas, tengan ya varias recomendaciones. Por eso mismo no tomen esto como una lista definitiva. Más bien piensen que son sugerencias de poetas que seguramente les van a gustar y les van a interesar. Ya después irán descubriendo más autores y más poesía, y si ustedes ya están en otra parte de la poesía, pues compartan esos descubrimientos que han tenido. Cómo amaba los manuscritos de tus manos, en la alfombra, en la mesa de todos los días, en los mansos atardeceres, en el polvo de la ventana, en la monótona arena de la playa. Mansas manos, mensajes monosilábicos, pero nunca supiste qué palabras escribías. Cristina Peri Rossi. Por último, pancitos y pancitas, el hecho de que los poetas sean o no extranucleares, eso no significa que sea bueno o malo leerlos. Es decir, no piensen que lo único que vale la pena de leer son los poetas extranucleares, o lo único que vale la pena de leer son los poetas que no sean extranucleares. Al final yo creo que ningún poeta decidió si ser o no ser extranuclear, fueron otras circunstancias, y si ya son extranucleares, mejor que sirvan como punto de partida. Así que por lo mientras, aquí ya tienen más de 10 poetas en nuestro idioma que yo recomiendo que lean, y después mencionaremos a muchos otros, libros, poetas y poemas. En general, cuando me piden recomendaciones yo hago 5. Poetas extranucleares, este tema ya lo hemos tratado en este video. Número 2, antologías. Número 3, el azar y la feria. Número 4, la biblioteca de internet. Y número 5, escuchar poesía. Poco a poco iremos tocando todos estos temas en videos posteriores. Mientras tanto, díganme aquí en los comentarios cuál es su poeta extranuclear favorito, qué poetas extranucleares consideran que lo son de su país. Hagamos una comunidad donde recomienden poemas que les hayan gustado. Y suscríbanse a mi canal, activen la campanita, regálenme su poderoso me en bolilla y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos muy pronto, adiós. Entonces, ¿el amor también acaba? No que yo sepa. Lo que sí sé es que se transforma en materia prima, que la vida se encarga en transformar en rabia o en rima. Paulo Leminski.